Haití, más de 200 años de historia y miseria. En este 2024, Haití vive nuevamente una alta ola de violencia, pandillas que tienen el control de la ciudad, la policía siendo superada, hasta con el asesinato de su presidente en 2021, y hoy en día el país está en crisis nuevamente, hasta se fugaron más de 4.000 presos de la cárcel. Pareciera que todos los males del mundo caen sobre este pequeño país del Caribe. Lo cierto es que esta crisis en Haití es algo que está presente desde hace años, un país que es considerado el más pobre de América. Gran parte de su población tiene falta de estudios, servicios básicos de vida, además de estar en medio de una alta violencia por las pandillas. Veremos en este video un repaso de los más de 200 años de historia para comprender la crisis y pobreza de Haití actualmente. Así que deja tu like para más videos, comenzamos. Como sabrán, lo que hoy es Haití antes estuvo habitada por las tribus locales, principalmente los taínos. Luego, con la llegada de los españoles, se empezó la conquista de la isla, pero con la llegada de estos trajeron también las enfermedades, las cuales para los nativos fueron destructivas. Se estima que cerca del 95% de la población nativa de la isla fue aniquilada por las enfermedades. Ya apenas comenzando, Haití vivió su primera tragedia, la aniquilación de gran parte de su población nativa. La conquista de la isla fue concretada y esta sería llamada la Española. Estuvo bajo poder español por un tiempo, pero en los años de 1600 los franceses comenzaron a colonizar parte de la isla en lo que hoy es Haití. Primero lo hacían de manera clandestina, pero en el año de 1697, con el Tratado de Ryswick, Francia tomaba posesión de una parte de la isla, la cual fue nombrada Saint-Domingue, y su capital fue Cabo Francés, actual Cabo Haitiano. Ahora, bajo dominio francés, comenzaba una nueva era. El territorio sería usado principalmente para el cultivo de caña de azúcar, pero había un problema: gran parte de la población nativa de Haití había sido diezmada. Así que los franceses decidieron traer miles de esclavos desde África para que trabajaran en las plantaciones de caña. Es así como Haití se convirtió en una de las colonias más ricas del mundo por la producción de caña de azúcar. La ciudad principal estaba desarrollada por el crecimiento económico, pero todo eso solo era para los franceses, ya que los esclavos no recibían ningún beneficio, eran tratados de mala manera, lo que provocó que muchos de ellos escaparan a las montañas donde se refugiaron. Pero ahora había otro problema, y es que era que la población esclava en Haití superaba por mucho a los franceses, y ya se empezaban a sentir movimientos de rebeldía. Toda esta represión a los esclavos los llevaría a que en el año de 1791 comenzara la Revolución Haitiana, el movimiento de esclavos más grande de esa época. Miles de esclavos haitianos se levantaron en armas contra el dominio francés, comenzando así una larga y sangrienta guerra. Ya tengo un video donde resumo la independencia de Haití. Este conflicto se caracterizó por lo violento que fue, ya que los esclavos rebeldes acabaron con cerca de 20.000 personas. Además de que el mismo Napoleón tuvo que enviar tropas a la isla para derrotar a los rebeldes, pero fue en vano, ya que miles de franceses murieron en las campañas por las enfermedades. Aún así, en enero de 1802, una fuerte expedición militar francesa de unos 24.000 hombres llegaron a Haití para combatir la guerra. En un principio la expedición fue bien, pero al final, en 1803, fue derrotada. Y en 1804, Haití consiguió su independencia de los franceses, lo que lo convirtió en el segundo país de América en ser independiente, solo después de Estados Unidos, y ser además la primera gran revuelta de esclavos que terminó con éxito, a tal grado de crear su propio país bajo una monarquía. Pero ¿por qué Haití, si fue de los primeros países en ser independientes, les fue tan mal? Por ejemplo, República Dominicana, su país vecino, igual sufrió muchas guerras, pero hoy en día es de los países con más crecimiento económico. El problema con Haití vino después de la independencia, y es quizás el motivo de su situación actual de pobreza. Primero, al momento de independizarse de Francia, ningún país del mundo de esa época reconocieron su independencia, y más Estados Unidos, que decía que un país gobernado por esclavos no tenía futuro. Es así que no podían hacer comercio con Haití, además de que Francia al inicio mantuvo un bloqueo naval, por lo que no podía comerciar. Esto no impidió que Haití luego invadiera la otra parte de la isla de la actual República Dominicana. Anexaron toda la isla bajo dominio haitiano. Esto les traería grandes consecuencias poco después. Francia, para reconocer la independencia de los haitianos, pidió un gran pago por los gastos que dejó la guerra al perder su principal colonia en el Caribe. Si no lo hacían, Francia invadiría nuevamente Haití. El problema era que Francia pedía nomás 150 millones de francos de oro, que equivale a unos 550 millones de dólares actuales, una cifra muy difícil de pagar para ese momento. Francia se pasaba pidiendo esa cantidad a un país tan pobre,
Pero con Estados Unidos, por ejemplo, Francia salió perdiendo al venderles en 1803 el territorio de la Luisiana de más de 2 millones de kilómetros por tan solo 15 millones de dólares, un territorio del tamaño de México, por esa miserable cantidad, pero a los haitianos les pedía esa enorme cifra de pago. Esta deuda contra Haití se tuvo que reducir a 90 millones, que al final el país terminó de pagar hasta 1947, más de un siglo después. Esto dejó atrasado por décadas a la economía haitiana, porque gran parte del dinero iba para ser pagado a los franceses. Si la deuda que pagó Haití fue mala para su economía, más lo sería luego 1844, cuando la República Dominicana, harto de los tratos del gobierno haitiano, declaraba su independencia, comenzando así una larga guerra que se extendió hasta 1856, donde Haití perdía el control de gran parte de la isla, siendo un duro golpe para su economía por todos los gastos de la guerra. Haití, el resto del siglo XIX, se la pasó pagando la deuda a Francia. La República Dominicana se independizaba, pero al menos durante el gobierno de Abraham Lincoln, Estados Unidos reconocía la independencia de Haití, pero su crecimiento económico fue muy lento. Tenían poca inversión y poco comercio con los demás países, además que sufrían dictaduras militares por el poder. Luego, para el año de 1915, Haití fue invadido por Estados Unidos debido a una serie de asesinatos políticos y exilios forzados que hicieron que la presidencia de Haití cambiara hasta 6 veces. Además de que Estados Unidos estaba inquieto por la influencia alemana en Haití en medio de la Primera Guerra Mundial, lo que llevó a una invasión que se extendió hasta 1934. Lo curioso que en ese tiempo de la ocupación, Haití vivió un periodo de paz, se construyeron hospitales, caminos, carreteras y se mejoró la infraestructura del país. Pero una vez que Estados Unidos se retiró, todo volvería al caos, ya que el 2 de octubre de 1937 se dio la masacre de Perejil entre la frontera con República Dominicana por órdenes del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, donde fallecieron cerca de 3.000 haitianos. El resto del siglo XX para Haití fue de inestabilidad, dictaduras, golpe de estado, crisis económica y más. Luego, con el comienzo del nuevo siglo, se pensaba que tal vez vendrían cosas buenas, pero no, ya que el 12 de enero de 2010, un terremoto de 7.0 devastó Haití, dejando más de 300.000 muertos, más de 300.000 heridos y más de 1,5 millones de damnificados. Todo el país devastado, fue de los peores terremotos de la historia por la cantidad de víctimas. Luego, en septiembre y octubre de 2016, el huracán Mate dejaría más de 1.000 muertos en Haití, 57.000 heridos y más de 6.000 millones de gastos en daños. Y ahora, en 2024, Haití vive todo ese caos de más de 200 años de historia. Ahora ya sabes por qué Haití es tan pobre e inestable, un país que ha sido maldecido desde que nació. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal y comparte el video. Hasta la próxima.